Bien. Bueno, el tema que vamos a hablar, o que vamos a tratar hoy, es esto de inspirar la acción con propósito. Principalmente vamos a entender un poco la dinámica relacionada con el propósito de las personas, el propósito de los equipos, el propósito de las organizaciones, y cómo, digamos, más allá de la importancia que tiene esto para, en términos de resultados, también vamos a entender desde los aspectos biológicos de por qué se da esto, qué pasa en nuestro cerebro cuando trabajamos sobre un propósito, cuando descubrimos un propósito y cuando trabajamos en pos de ese propósito. Y vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes que nos van digamos, nos van a ayudar a darle un contexto mejor al entendimiento sobre este tema del propósito. Y finalmente les voy a compartir algunas herramientas que he usado y que están bastante interesantes para ayudar a los líderes y a los equipos a encontrar ese propósito que los aúne hacia, hacia logros y hacia buenos resultados. Así que, entonces, arranco. Si les parece, recuerden dejar en el chat nombre y desde qué ciudad se están conectando. Así que ya arrancamos. Bueno, este soy yo, la paso rápido. Así. Bueno, entonces un poco lo que les decía, vamos a ver, primero a trabajar, a entender cuestiones de inspiración y liderazgo, vamos a hablar sobre la biología, vamos a hablar sobre la innovación, vamos a hablar sobre la visión compartida y vamos a hablar sobre herramientas para terminar con una sesión de preguntas, ideas y conclusiones. De todas formas, si durante el proceso de la charla alguno tiene alguna pregunta, tiene alguna necesidad de aclaración, levantan la mano y lo tratamos en el momento para no perder el hilo. Bueno, empezamos por inspiración y liderazgo. Bueno, acá vemos una serie de líderes en distintos momentos históricos, en distintos temas, llamémoslo así, en distintas situaciones. Algunos me fascinan, otros no tanto. Las ideas que representaban algunos me fascinan, otras no, etcétera. Eso nos pasa habitualmente, pero es indudable que cada una de estas personas ha sido líder o es líder en lo suyo y que hay una importante, digamos, cada uno de ellos ha tenido una importante cantidad de seguidores, de personas que estaban en sintonía con sus ideas y que en definitiva se plegaban tras esa persona. Entonces es interesante porque si los vemos, bueno, por las dudas, para quienes no lo sepan, en la fila superior lo tenemos a Julio César, Cleopatra, Búdica y Juana de Arco, para empezar. Bueno, y ahí tenemos hasta nuestros días gente que ha sido líder. Cuando yo veo este tipo de imágenes, veo todas en un solo slide, en una sola pantalla, me hago algunas preguntas. Y es, en un principio, ¿cómo se explica que algunas personas sean capaces de desafiar las probabilidades y triunfar mucho más que otras? Cada una de estas personas en su contexto logró cosas desde el punto de vista del liderazgo que otros no.
La otra pregunta que me surge es por qué algunas personas son capaces de lograr mucho más que otras que parecen tener acceso a mejores recursos y que están en mejor posición para triunfar. Muchos de ellos han liderado y han logrado que la gente los siga desde posiciones muy débiles, incluso vulnerables. Entonces, ahí hay una cuestión con el balance del poder y demás que es bastante interesante. Y por último se me ocurre esto de cómo inspiran los grandes líderes. Hay algo en común entre estas personas. Que si bien podemos decir, no, pero no tienen muchas cosas en común, pero hay algo en común entre estas personas. Bueno, sobre eso se trata esto que vamos a hablar en esta hora. Bueno, Simon Sinek es un conocido experto en liderazgo y autor de varios libros, como Start with Why, además hay libros muy interesantes. Planteó esto de decir lo que crees y atraerás a las personas que creen en lo que vos crees. Creo que esta afirmación de Sinek responde un poco a cuál es ese factor común entre los grandes líderes. El hecho de que las personas que los siguen vibran en la misma frecuencia en cuanto a creencias o en cuanto, digamos, están de acuerdo con esa persona por esa creencia compartida, por esa visión compartida. Bueno, el mismo Sinek lo explica con algo que se conoce como el círculo dorado. ¿De qué se trata esto del círculo dorado? Bueno, el círculo dorado en realidad son 3 círculos concéntricos. Y tiene en la parte exterior el qué. Un poco lo que dice es que todo el mundo sabe qué hace. La segunda capa es el cómo. Algunos saben cómo hacerlo. Y la última es el por qué, el centro. Y esto no es menor porque no todos saben por qué lo hacen. Porque existen, porque están ahí, en qué creen, qué los impulsa. Y el planteo es que la mayoría de las personas piensan, actúan y se comunican desde la capa exterior hacia adentro. Es decir, primero piensan en qué, después en cómo y por último en por qué, con suerte. Tal vez nunca llegue al por qué. La flecha como que se va delimitando a medida que llega al centro. Y se centran en cuestiones como el qué es lo que hacemos. Lo que en realidad pasa con estos líderes, organizaciones inspirados realmente, que piensan, actúan y se comunican desde adentro hacia afuera. Todo nace en el por qué. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esa creo que es la gran diferencia, lo que hace a estos líderes grandes, encontrar ese porqué. Y ahora, ya que hablamos un poco del tema de inspiración y liderazgo, vamos a pasar puntualmente a, en primer lugar, un ejemplo, y después vamos a entender un poco la biología detrás de todo esto. Bueno, acá tenemos una conocida imagen de Steve Jobs y que se ha usado incluso como parte de publicidad de Apple.
Y tenemos un eslogan ficticio, una especie de... Imagínense si Apple, en vez de usar el eslogan que usaba, hubiera dicho, hacemos las mejores computadoras, ¿querés comprar una? Eso es una tremenda simplificación y está completamente orientada a la parte externa del círculo dorado. ¿Al qué? Yo creo que Apple con un planteo así, una visión de este tipo, jamás hubiera logrado hacer las cosas que hizo. En su lugar, en vez de esto, Apple lo que hizo fue esto. Pensar diferente, o pensamos diferente, piensa diferente. Básicamente es una invitación. ¿Sí? Apple con esto, ¿qué dice? Que dice que en todo lo que hacemos creemos en desafiar el status quo. Creemos en pensar de forma diferente. ¿Sí? La forma en que desafiamos el status quo es haciendo que nuestros productos tengan un lindo diseño, sean fáciles de usar y amigables. Y resulta que hacemos las mejores computadoras. ¿Querés comprar una? Eso también lo dicen, pero es lo último. Lo que importa es que te hacen pensar que ellos y vos como cliente piensan diferente. Entonces, te alinean de tal manera con ese ideal, que en realidad es algo que vos tenés adentro. Entonces, lo aprovechan de forma coordinada, digamos. Y esto es un propósito, y fíjense cómo en este caso hay un propósito compartido desde una empresa con absolutamente todos sus clientes. Este es un gran ejemplo de propósito. Think different, pensar diferente, o bueno, acá no ponen en particular el artículo, digamos, quién es el, también puede ser pensamos diferente. Pero estamos aunados con este propósito, los clientes y ellos. ¿Desde dónde surge esto? ¿Cómo piensan que este think different, de qué parte de este círculo dorado surge? ¿Están ahí? ¿Del por qué? Sí, estamos atentos. Del por qué, exacto, surge del por qué, surge de adentro del círculo, y toda su comunicación se basa en ese origen, en el centro, en el por qué, y después sí sale hacia afuera. Después te explican que es la mejor computadora, después te dicen un montón de otras cosas, pero primero te plantean pensar diferente. Y eso es algo con lo que vivirás. Realmente es parte de tu propósito, desafiar el status quo, ¿no? Entonces ahí está un buen ejemplo de propósito, ¿no? Desde el porqué, hacia afuera, desde el centro hacia afuera. Bueno, la gente no compra qué haces, sino por qué lo haces. Y esto no es un tema psicológico, no es un tema digamos, que hemos aprendido y que culturalmente lo tenemos aceptado, sino que tiene que ver con el desarrollo biológico de nuestro cerebro. A ver, les voy a mostrar cómo es esto, de la parte biológica que sustenta. Ahí vemos un cerebro, como una representación de un cerebro, donde vemos la parte verde, que es el neocórtex, la parte más nueva del cerebro en términos de evolución, tiene aproximadamente unos 100 millones de años. La parte anaranjada es el famoso cerebro límbico,
y esto tiene más o menos una evolución de 200 millones de años, y después ahí hay un porotito, el rojo, que es el famoso cerebro reptiliano. En este momento no vamos a hablar de eso, aunque se lo usa mucho para manipular, pero, y también nos sirve a nosotros, no es que no nos sirva. Bueno, eso tiene un desarrollo de hace 500 millones de años, así que es el más antiguo, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en el verde y en el anaranjado. ¿Por qué? El neocórtex, ¿sí? es el cerebro racional, ahí radica nuestro pensamiento racional y analítico, el lenguaje, digamos, toda la parte de comunicación lo manejamos desde ahí. Y básicamente el qué, que es la parte más racional, es ahí donde la procesamos, en esa parte más nueva, es racional y analítica. El cómo, tanto el cómo como el por qué se procesan en el cerebro límbico. Y básicamente es responsable de emocionalidad, nuestro comportamiento en general, o sea, nuestra intención de colaborar unos con otros surge en el cerebro límbico. Y en general las tomas de decisiones. Es muy, muy común esto de, la verdad que me gusta, lo pienso y me gusta, pero no lo siento bien. Y esa decisión no va a ser positiva, digamos. Generalmente ese tipo de pensamiento, porque en realidad se suele decir que es del corazón, la verdad que no lo siento, o incluso se habla de las entrañas, surge de una decisión visceral. En realidad es el cerebro límbico el que trabaja en eso. Entonces, tanto el cómo como el por qué se procesan en esta parte del cerebro que básicamente trabaja sobre la emocionalidad, percibe y desarrolla, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestra emocionalidad. Por eso es tan importante llegar a las personas y que las personas además conecten con el porqué, con el propósito, porque el propósito en sí nos tiene que provocar esa emocionalidad que nos invite a generar cosas maravillosas, que nos invite a racionalizar y a analizar, ¿sí?, cómo hacer las mejores cosas, cuáles serían las mejores cosas, pero el propósito, el motivo por el que estamos ahí, tiene que ser emocional, nos tiene que marcar desde ese lado. Esa es la explicación biológica súper resumida. Esto tiene un desarrollo mucho mayor, pero quería mostrarles cómo funciona, básicamente. Ahora vamos a ver algo sobre innovación. Lo que vemos ahí es la curva de difusión de la innovación de Emmett Rogers. Es un gráfico muy habitual, se lo suele usar. Lo que dice es que, digamos, el primero 2,5% son las personas que serían innovadoras. Esto al momento de incorporar una nueva tecnología, por ejemplo, o de usar una nueva tecnología. El siguiente 13,5% son los primeros seguidores, y en ese volumen de personas entre los innovadores y los primeros seguidores está la base sobre la cual se puede sustentar el crecimiento posterior. Si no logramos a los innovadores y a los primeros seguidores, muy difícilmente la mayoría precoz vaya a incorporar esa tecnología. ¿Por qué? Porque es una mayoría precoz que en realidad lo que está esperando
es obtener buenas recomendaciones de esos primeros seguidores y de esos innovadores que suelen ser influencers desde lo tecnológico. Entonces, lograr llegar a ese punto de inflexión que se da en el tope de la campana, ahí entre la mayoría precoz y la mayoría tardía, es algo que no se va a dar si no se dan esos primeros entre 15 y 18% del mercado, que son innovadores y primeros seguidores. Lo interesante de estos dos grupos, tanto los innovadores como los primeros seguidores, es que ellos están cómodos tomando decisiones viscerales. Y esas decisiones viscerales, como vimos recién, se dan en el cerebro límbico, y entonces con ellos conectamos desde lo emocional. Entonces, tenemos que llegar a su porqué y hacerlo nuestro porqué, y tener ese porqué compartido. Yo te voy a dar esta tecnología, esta innovación, porque siento lo mismo que vos, porque creo lo mismo que vos. Entonces, encontrar ese porqué es fundamental. Y obviamente no mentir, o sea, hacer ese porqué, si ese porqué es parte de uno, genial, pero la idea es conectar desde lo emocional. Cuando, esto en el caso de vender, entre comillas, una tecnología, pero también en el caso de un trabajo en equipo, el liderazgo tiene que encontrar ese porqué y no puede imponer un porqué. Y ese es un gran tema. Muchas veces, como he visto, líderes que vienen y dicen, bueno, el propósito de este equipo es esto. No funciona. Porque el propósito de un equipo, yo no me voy a comprometer con un propósito que no es mío. El propósito surge de mí. Yo no tengo forma, piénsenlo ustedes. Ustedes conectarían de la misma manera con un propósito de otro, si no es propósito de ustedes también. Por otro lado, si ustedes dicen, yo estoy acá por esto, y este es mi propósito, y lo sienten, no van a trabajar de una forma distinta, no van a estar en ese contexto de una forma completamente distinta. Bueno, esto es fundamental. Llegar al porqué, entender ese porqué. Pero para eso tenemos que saber por qué se da también, por cómo funciona nuestra cabeza. Este es un ejemplo. Algunos lo conocerán, otros no. Taibo era una cajita que allá por 1999, del siglo pasado, salió y tenía una lógica similar a lo que hoy en día es un Chromecast, un Apple TV, cualquiera de estos dispositivos que se conectan a los televisores y que tienen a través de eso, de ellos se tiene acceso a servicios de streaming. Esta es una versión mucho más actualizada, pero en su momento surgió esa cajita y era un producto, y lo vemos como producto, era maravilloso. El creador o los creadores eran gente muy capacitada, ingenieros muy capacitados que contrataron para el desarrollo a los mejores desarrolladores, contrataron a los mejores equipos de diseño, gente que sabía mucho. Entonces, desde el producto, tenían uno de los mejores productos que se podían encontrar. De hecho, en el mercado no existía algo así todavía. Entonces, era un producto muy sólido para la época, siendo el primero, y además venía a satisfacer algo que en el mercado no había,
había un montón de cosas que eran fabulosas desde el punto de vista de oportunidad, de producto ni hablar en cuanto al producto en sí, era un producto muy sólido. Sin embargo, se centraron en el producto. Todo su desarrollo, toda su campaña era centrada en el producto. Y que te doy el mejor producto que hay. Este producto es sólido, este producto es eficiente, este producto, etcétera. Todo centrado en el producto. No pensaron en ningún momento cómo iban a cambiar el mundo, la oportunidad que tenían de cambiar el mundo. Que hubiera sido un propósito fabuloso para conectar con las personas. Nosotros cambiamos el mundo y de repente las personas sienten que usando este producto son parte de ese cambio del mundo. No pensaron por ese lado, se centraron en la calidad del producto. No lograron llegar a ese 18% inicial. El producto sigue existiendo, no digo que no sea una empresa que tuvo éxito porque se lo terminó vendiendo, le terminaron vendiendo las cajitas a distintos proveedores de cable. Hoy en día se usa en muchos países. Entonces, por ese lado, funcionó. Sin embargo, no lograron la explosión de mercado que querían lograr desde un principio y no lo hicieron. Bueno, nada, el producto no despegó como debería haber despegado con todas las condiciones que había en ese momento y las oportunidades que tenía. Simplemente porque no conectaron desde lo emocional, fueron al producto. Yo lo que vendo es un producto. No. Claro, se quedaron en la parte, se quedaron en el qué. A lo sumo llegaron al cómo. ¿Por qué? Porque te lo hago con los mejores expertos y tengo un equipo fabuloso y demás, pero no conectaron desde el propósito. Ahora entendiendo un poco cómo es esto de la parte biológica y entendiendo un poco el tema de la innovación, vamos a entrar un poco en esto de la visión compartida. Ahí tenemos una famosa foto de Martin Luther King durante un famoso discurso que Luther King tenía una forma de conectar con la gente muy particular. Era realmente analizando los discursos y viendo cómo se movía, las cosas, escuchando las cosas que decía, conectaba con la gente desde otro lugar. Conectaba desde el propósito. La gente que lo seguía compartía sus creencias, compartía su propósito. Y el propósito de él no era el propósito de él, sino que era el propósito de toda esa gente. No sé si recuerdan el famoso discurso del que hago referencia cuando muestro esta foto, pero él empezaba este discurso no diciendo, tengo un plan con el cual vamos a hacer tal cosa y tal cosa. No. Él empezó ese discurso diciendo, tengo un sueño. El discurso es más largo, obviamente. Todo el mundo recuerda ese tengo un sueño. ¿Un sueño de qué? Bueno, si uno lee lo que viene después en ese discurso, básicamente es un sueño de igualdad de las personas. Todo el mundo que estaba ahí, más otros que lo escuchaban, más otros que no lo escucharon, pero que también estaban de acuerdo con ese discurso, vibraban especialmente con ese sueño. Ese tengo un sueño, no era un sueño de él, era un sueño de todas las personas que lo seguían. Hay una historia, una vieja historia medieval que dice, bueno, en una ocasión un caminante
se encontraba un caminante cerca de Salisbury, hoy Gran Bretaña. Se encontró en el camino un grupo de picapedreros. Ahí vemos una representación histórica de picapedreros, que estaban ocupados haciendo lo que hacían, picando piedras, ¿sí? Entonces quiso saber qué era lo que estaban haciendo y les preguntó. Le preguntó al primero y le respondió, ¿no ves? Pico piedra. Estaba apesadumbrado, la verdad, es un trabajo bastante arduo. Bueno, siguió caminando, vio al segundo, el segundo también se lo veía apesadumbrado, pero bueno, no había quedado conforme, entonces le preguntó a ese albañil, a ese picapedrero, que estaba haciendo y le dijo con total sinceridad, me gano el pan. Simplemente fue una expresión, también lo dijo en forma apesadumbrada, no estaba bien esa persona, estaba trabajando muy arduamente. Y el último que vio en ese camino, lo veía que estaba trabajando con mucho ímpetu, estaba realmente bien. Entonces le pregunta, ¿qué está haciendo, buen hombre? Y la respuesta de esa persona, con total alegría, fue, construyó una catedral. Los tres hombres estaban haciendo lo mismo. Ahí vemos la catedral que estaban construyendo. Los tres hombres estaban haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, uno de ellos tenía un porqué. Y eso se veía en la actitud de la persona. Entonces, el tema también está en nosotros preguntarnos en qué situación, cuál de esos tres picapedreros queremos ser. Y por otro lado están en los líderes ayudar a que los equipos encuentren su catedral. Bueno, ahora saltamos, a raíz de estos dos ejemplos que di, vamos a pensar en proyectos en general. Ahí hay una estadística sobre opiniones de personas que participaron en proyectos que fallaron y que, bueno, al preguntarle por qué falló el proyecto, la mayoría hablaba de falta de fondos, hablaban de personas equivocadas, el equipo mal conformado o algo así, pero personas equivocadas. Después hablaban de malas condiciones de mercado y después otros motivos, varios, muchísimos, pero principalmente los tres principales eran falta de fondos, personas equivocadas, malas condiciones de mercado. Bueno, esto es una interpretación de esas personas. En gran medida, no es eso. Hay un montón de ejemplos donde esas cosas se daban y los proyectos no fracasaron. Y hay un montón de ejemplos sobre proyectos donde se contaba con esas tres cosas e igual fracasaron. Les voy a mostrar. ¿Conocen a esta persona? Samuel Langley. La mayoría va a decir, no, la verdad no, me suena, por ahí me suena, por Langley, uno lo asocia con, sí, un edificio del gobierno de Estados Unidos. Allá. No sé, pero en general no es un nombre tan recordado. Sin embargo, Langley es importante, digamos, en la historia, a pesar de que la mayoría de la gente no oyó hablar de Langley. A ver, él trabajaba para lograr el primer vuelo tripulado
al mismo tiempo que los hermanos Wright. Era como la competencia de los hermanos Wright. Con la gran diferencia que Langley estaba bien financiado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, tenía un equipo mucho más grande porque realmente contaba con fondos y entonces contrató a un equipo con altos niveles de experiencia, educación, todos universitarios. Él mismo era universitario, digamos, tenía su experiencia académica. Además, tenía muchos contactos, él ya era de la alta sociedad y tenía muchos contactos, entonces tenía, por ejemplo, a los medios de ese momento, los periódicos, el New York Times, por ejemplo, de su lado, siguiendo absolutamente todo lo que hacía, como si fuera el gran precursor del futuro, y entonces tenía todo a favor. Todas esas condiciones que hablamos recién, las tenía a su favor. A primera vista, completamente bien posicionado para el éxito. Sin embargo, ¿qué pasó? Nadie se acuerda de él. Y en realidad, quienes lo lograron, ahí tenemos un par de fotos de sus intentos, quienes lo lograron fueron ellos. Los hermanos Wright. Los hermanos Wright que no estaban bien financiados. No tenían, ellos lo hicieron todo a pulmón con sus propios recursos, recursos de su bicicletería, hacían bicicletas, no tenían líderes con formación universitaria, su equipo era prácticamente de los operarios, no recibían cobertura de prensa para nada, no existían, o sea que condiciones de mercado a su favor no tenían. El Departamento de Guerra, como no tenían preparación, no tenían ningún tipo de experiencia ni de respaldo, ni los miraba. Pero, ¿qué tuvieron? ¿Por qué tuvieron éxito? En todo ese contexto, ¿qué pasó con los hermanos Wright? ¿Por qué tuvieron éxito? Entonces, en realidad a ellos los consumía una pasión. Ellos tenían un propósito, tenían una causa que los movía. Tenían una creencia firme, creían que si tenían éxito, cambiarían el curso de la historia del mundo. Y estaban convencidos de eso. Y su equipo, de gente que no estaba tan preparada, que no tenía esa formación, ¿verdad?, esos estudios, trabajó con ellos desde ese propósito, desde esa búsqueda apasionada. Entonces, esa es la gran diferencia en este caso, ¿no? Langley perseguía la fama y la fortuna, eso ya se sabía que era lo que perseguía. Y el equipo que tenía trabajaba por el sueldo. Al punto que el día en que los hermanos Wright tuvieron éxito, Langley renunció. Simplemente ahí terminó. Entonces, creo que eso es un buen ejemplo de propósito. Acá tenemos un gráfico que anda dando vueltas por ahí, me gustó para mostrarlo, y es como, bueno, si tenemos en la parte superior los resultados y en la parte derecha personas maravillosas con vínculos maravillosos, ahí tenemos unos cuadrantes que nos dicen pocos resultados y personas que no tienen buenos vínculos, es un desastre. Buenos resultados, pero personas sin buenos vínculos, es un equipo quemado.
digamos, buenos vínculos maravillosos entre las personas, pero sin resultados es un club de amigos. Y buenos resultados con vínculos maravillosos. Son gente, un equipo que enamora, ahí hay propósito y sentido, y es el camino que hay que recorrer para llegar a esa visión común, ¿no? Propósito y sentido. Nada, quería agregarlo, esto lo agregué porque justo me lo habían mandado y me pareció re interesante para compartirlo, pero sí, está tremendamente alineado con esto. Y esa es la gran diferencia, el propósito y el sentido de lo que hacemos. Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es personal. Esto me pasó a mí hace unos años con un equipo, hace más o menos 4 años más o menos, 4 o 5. Teníamos un equipo un equipo de 6 miembros, había desarrolladores, una especialista en UX, un tester, un PO, y yo era el Scrum Master de ese equipo. Desarrollábamos una aplicación para básicamente darle soporte a digamos, a un proceso que se daba en un grupo de pacientes oncológicos que tenían un tipo de cáncer que era curable, pero que dependía mucho de tomarlo a tiempo. Y para tomarlo a tiempo había que acelerar los procesos de, digamos, los tiempos muertos entre generar, desde la primera consulta con el oncólogo, generar los análisis para identificar si era ese tipo de cáncer y después suministrar el tratamiento. Entonces, esos tiempos, cuanto más se dilataban, más riesgoso era. Entonces, nosotros trabajamos con un ecosistema, una app y un conjunto de herramientas para asegurar que podamos reducir esos tiempos. Entonces, cuando nos juntamos e hicimos el primer intento de propósito, salió que desarrollamos una app para minimizar los tiempos de atención de pacientes oncológicos. Eso es lo primero que salió. Era verdad, pero no todos estábamos de acuerdo con eso, no todos vibrábamos con ese propósito. Entonces dijimos, pero pará, me parece muy grande y no sé si está del todo bueno. Y bueno, derivó en minimizamos los tiempos de atención de pacientes oncológicos, en definitiva. Eso es lo que hacíamos, pero tampoco estábamos muy de acuerdo. Y eso hasta que a alguien se le ocurrió, salvamos vidas. Y eso fue un momento mágico en ese equipo. Fue el momento en que todos vibramos al unísono con eso que fue nuestro propósito hasta que terminamos este proyecto y que en definitiva marcaba una dirección, un faro espectacular. No hay nada contra eso. Ese propósito es más grande que todos nosotros juntos. Estamos acá porque salvamos vidas. Para nosotros eso fue un antes y un después. Haber descubierto, de hecho que aflore, porque eso estaba dentro, ¿no? Sabíamos que eso hacíamos. Sin embargo, haberlo encontrado por consenso y haber descubierto que ese era nuestro propósito fue mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Después todo lo que hacíamos estaba enmarcado en ese salvamos vidas. Cuando desarrollábamos una historia de usuario, salvamos vidas. Cuando hacíamos el diseño de una pantalla, salvamos vidas. Eso es lo que hacíamos. Muy, muy fuerte para nosotros como equipo y nos unía de una manera muy especial. Y ahora vamos a terminar con algunas herramientas.
Una herramienta que siempre me gusta mucho para encontrar qué motiva a las personas en un equipo son los Moving Motivators, estas cartitas de Management 3.0 que son geniales. Los que no las tienen, búsquenlas, están muy buenas y son muy útiles para descubrir, primero, qué motiva a las personas. Esto nos va a ayudar a entender ese contexto. Ya que hablamos de algunas cuestiones relacionadas con la motivación, esto es como un inicio. Esto no nos da el propósito, pero sí nos da algún tipo de sincronización para entender qué motiva a las personas en forma individual y qué nos motiva a todos como equipo. Está muy bueno. La otra herramienta que es básica, la hemos usado en muchísimos proyectos nosotros, con el equipo de Agility, bueno, el Team Canvas. Esta es la versión básica, la otra es más evolucionada para otro tipo de cosas, pero en el momento en que se forma un equipo, esta herramienta nos sirve para tener un lienzo sobre el cual definir nuestros acuerdos, establecer nuestros acuerdos. Entonces, esta es una gran herramienta. El propósito, fíjense, es el corazón, está en el centro. Ese es el propósito, eso es lo que hace que nuestro equipo funcione bien. Entonces, después se definen objetivos, valores, funciones, habilidades, reglas de actividad, pero el propósito es el corazón, es lo que tenemos en el. Así que, recontra útil, como bien mencionan por ahí, está bueno. Esto es documentación viva, si el equipo cambia, si el equipo va aprendiendo cosas y va descubriendo cosas en el camino, volver a este Team Canvas y revisarlo y validar que las cosas que habían definido sigan siendo así, y si no, bueno, ¿y cómo son entonces? Si no son así, bueno, generar esas conversaciones, llegar a nuevos acuerdos, es algo que hacemos en forma periódica y está bueno hacerlo. Así que bueno, esa es otra de las herramientas que recomiendo, que están muy buenas para ayudarlos con sus equipos. La otra es el diagrama de Venn de propósito. Este diagrama de Venn, hay mucha gente que le dice el Ikigai, porque tiene un origen japonés, pero en realidad el Ikigai no es esto. No es lo que vamos a ver. Se usa la palabra japonesa, pero en Japón el Ikigai es distinto, es otra cosa. El diagrama de Venn de propósito, que es la adaptación occidental del Ikigai, es más o menos así. Dice, a ver. Primero, un conjunto de cosas de lo que amás. Después, lo que haces bien. Y ahí en donde se da la intersección entre esos dos conjuntos, nos marca qué es nuestra pasión. Es la intersección entre lo que amás y lo que haces bien. Eso es nuestra pasión. Después, aquello por lo que te pagan, o por lo que te van a pagar, y la intersección entre lo que haces bien y por lo que te van a pagar es la profesión. Y finalmente, el último de los conjuntos es lo que el mundo necesita. Entonces, ahí tenemos dos intersecciones claras, que son una con lo que amás, y lo que amás, lo que está en intersección con lo que el mundo necesita es tu misión, y lo que el mundo necesita con aquello por lo que te van a pagar es la vocación. Más o menos ese es el modelo de Ikigai, y se da algunas intersecciones más, pero puntualmente la que nos interesa es la que está ahí en el centro, que no es otra cosa que el propósito. Entonces, esta herramienta, usándola como una especie de canvas, como una especie de lienzo, dibujando estos 4 círculos y pegando post-its, puedo llegar a
encontrar ese propósito en una forma bastante ordenada y además descubrir pasiones, misiones, profesión y vocación. Eso está muy, muy interesante. Así que es una linda herramienta para trabajar, en este caso, desde lo individual. Pero yo hice una adaptación de este diagrama y lo trabajé con equipos. Entonces lo llamo el diagrama de propósito de equipo y funciona igual. Básicamente cambié por lo que aman, lo que hacen bien, por lo que les van a pagar y lo que el mundo necesita, eso se mantiene igual. Y está interesante porque ahí pueden participar en forma colectiva las personas y se van a dar conversaciones recontra útiles para darle forma a ese equipo. Están muy buenas. Y finalmente para encontrar ese propósito común, propósito por consenso. Así que esta es una linda herramienta, puede servir. A veces no hace falta, a veces simplemente la conversación surge, como nos pasó a nosotros con el ejemplo de la app de Salvamos Vidas, pero sí, a veces puede costar que esto surja y se pueden dar conversaciones muy extensas que tal vez no llegan a nada o tal vez llegan simplemente a la conversación, pero usando una herramienta de este tipo nos ayuda a bajarlo a tierra y está muy buena. Así que esta también se las planteo como herramienta, está muy buena, es muy simple de usar, así que bueno, eso es eso. Bueno, hasta acá llegamos con esto del propósito y las, digamos, invitar a los equipos a accionar gracias al propósito. ¿Tienen preguntas, tienen ideas, quieren comentar algo? Estamos abiertos ahí a... Pablo, ahí justo, sí. Perdón, no, es como que yo vengo hace una semana trabajando con algo y lo que estás charlando me confirmó que estoy bien parado, tengo un porqué en algo, ¿entendés? Bien. Y me di cuenta, es una pavada, pero es como que no me gustan o no siento la cercanía o la sensación cuando alguien deja algún comentario vamos a poner un ejemplo que por ahí todos tienen en Confluence. Hay un comentario sobre un artículo, está bien, pero no siento eso. Entonces, conocí una aplicación que te deja dejar cosas con videos y con audio. Entonces, como que es mucho más personal, mucho más cercano, te queda para siempre, sentís realmente lo que la persona te quiso decir y no es un texto colgado en el aire. Y claro, estaba desarrollando una pequeña aplicación y con lo que charlaste hoy me siento mucho más tranquilo y como que voy bien, digamos, porque tengo un porqué mío. ¿Okay? Si hay otros que no creo que sea el único, así que está muy bueno. No creo que termine como un Steve Jobs, ¿no? Pero... No sabes. Mirá, a ver, la idea es, la idea, y que me parece que está re piola, es compartirlo. Pero compartirlo en términos de compartir ese propósito. Sí, vas a ver que te vas a sorprender con la cantidad de gente que vibra con ese propósito y que te va, incluso, a ver, yo a veces hablé sobre la adquisición de innovación, de tecnología, hablé sobre los equipos, pero en realidad la cantidad de gente que simplemente te va a ayudar porque vibra con ese propósito, que va a ser un antes y un después. Entonces eso está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, felicitaciones, Dami, porque está muy bueno. No, muchas gracias. Me volviste a confirmar que estoy bien encaminado con esa sensación. Así que está bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? Ahí veo algunos comentarios. Ahí, Pablo, me gustaría compartir. Me hizo clic cuando colocaste el ejemplo de Salvamos Vidas.
¿ya? Y justamente en este entorno en que ya pasamos un año trabajando en home office y sin detenernos, de hecho la tecnología se ha visto como apalancada, ¿no? Y curiosamente yo trabajo ahorita en comercial y nuestras cuentas son de servicios y trabajamos con toda la parte del negocio logístico y marítimo, y si las puertas de ese negocio no se hubieran detenido por alguna razón tecnológica, hoy no hubiera llegado comida, no estaría llegando las vacunas a los diferentes países. Entonces, estamos aportando, ese es el propósito, ¿no? De alguna manera sentirnos parte de eso, ¿no? Y es tremendamente enorme ese propósito. Es más grande, esa es una cosa también interesante con el propósito, que el propósito termina excediendo a la persona, es algo de proyección, llamémoslo, está en el orden de lo espiritual. Espiritual me refiero con todo aquello que excede a la persona, que está por fuera del yo. Entonces, esto apunta a, digamos, a lo espiritual en términos de aporte a la comunidad, de mejorar el mundo, es una proyección completamente espiritual. Bueno, va alineado con el propósito de Baufes, ¿no? Que es dejar una huella positiva en la sociedad. Así que vamos por ahí. Gracias, Yesenia. Ahí yo quería contar, asociado con el propósito, que hice todo un trabajo con una empresa que se dedica a hacer coaching ontológico, y una de las cosas que te piden, ya son 3 etapas, es armarte justamente tus objetivos personales, pero con un propósito. O sea, si no tiene el propósito, tu objetivo no se alinea. Entonces, cuando vos te empiezan a fallar todas las cosas, el propósito te vuelve a encauzar, digamos, en este es el objetivo, digamos, pero con el por qué lo estás haciendo, ¿no? Y generalmente lo tengo muy en mi carpeta, digamos, como por qué hago lo que hago, y si voy a hacer algo, por qué lo estoy haciendo. Y entonces eso me motiva, digamos, cuando uno baja un poco la guardia, bueno, de vuelta vuelve a encauzarse con el propósito, pero sí, eso es fundamental. Bueno, gracias, José. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ya estamos con la hora cumplida. Igual empezamos diciendo así. Pero bueno, nada, a ver, si quieren, igual, obviamente, me encuentran por ahí, si quieren hablar, si quieren, digamos, compartir algo más. Yo el video igual lo voy a poner a disposición en SharePoint. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Yo ahí les pongo la encuesta para obtener feedback de esta capacitación. Así que, bueno, ahí tienen el enlace, o les voy a pegar también el enlace en el chat para que le puedan dar clic también. ¿Bien? Recuerden, a los que no escribieron, nombre y desde qué ciudad están. Hola, Vero. ¿Y desde qué ciudad están? A ver, ahí les pego el enlace. Bueno, muchas gracias por haber asistido. Y bueno, espero que esto les genere cosas interesantes, que les afirme cosas o que les genere nuevas inquietudes para hacer las cosas realmente con propósito, para ayudar a sus equipos a, entre todos, encontrar cuál es su catedral. Que bueno, muchas gracias a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.